Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y continuamos con nuestro análisis de lo que veníamos viendo, que era una revisión de la veracidad histórica de lo que Uriel da Costa narró en su autobiografía titulada Ejemplo de vida humana. Como saben, estamos siguiendo a pies juntillas el análisis que hace Gabriel Albiac en la sinagoga vacía. Entonces, en primer lugar tendríamos que cuestionar la afirmación según la cual Uriel da Costa dice que viene de una familia nobiliaria, bien, de una suerte de hidalguía judía, por supuesto. De acuerdo con las investigaciones de Malgaes Basto de 1930, resulta que en una serie de cartas de remate de la compra hecha por el padre de Gabriel da Costa de las casas de un tal Domingo Martins en la rúa de São Miguel, recogida en el libro de compras y vendes de la ciudad de Oporto, con fecha del 7 de marzo de 1601, en el que se habla de un tal Bento da Costa Brandao, caballero hidalgo de la casa del rey nuestro señor. Al mismo tiempo se encontró otro texto de carácter comercial, esta vez del 29 de agosto de 1607, según la cual habría tres mercaderes de la ciudad, uno de ellos el propio Bento da Costa Brandao, que fletaban la carabela Nuestra Señora do Rosario para un viaje de negocios al Brasil, donde se lee, al pie de esta escritura: doy testimonio de que estaban presentes Manuel González, marino, residente en el lugar llamado Mazarellos, y Gabriel da Costa, y Joao da Costa Brandao, hijos del dicho Bento da Costa Brandao. Es decir, ya aparece la figura de Gabriel da Costa en este texto comercial. Ahora bien, una de las cuestiones que se puede plantear y que el propio Magalhães se va a cuestionar es si en el Oporto de esa misma época ya existía otro Bento da Costa, o sea, es decir, una persona homónima del mismo nombre, que tuviese cargos nobiliarios y sin embargo otro que no los tuviera. Bien, si estamos confundiéndonos de personas, sencillamente, ¿no? Y dice el propio Magalhães, dice: si Bento da Costa Brandao no fuese el Bento da Costa, padre de Uriel, los documentos hallados se referirían a un Gabriel da Costa que nada tendría que ver con su homónimo suicida de Ámsterdam. Y en tal caso sería forzoso admitir que hubo en Oporto, exactamente en la misma época, no solo dos individuos del mismo nombre, Gabriel da Costa, ambos cristianos nuevos, hijos de dos Bento da Costa, sino además que ambos Gabrieles poseían, por herencia paterna, buenas casas situadas en el mejor emplazamiento de la ciudad, que ambos habrían huido, al mismo tiempo, al extranjero, con madre y hermanos, tras haber perdido el padre. Y aun cuando todo esto se aceptase como resultado de meras coincidencias, todavía tendríamos que admitir que fuera una simple coincidencia que los dos Gabrieles da Costa firmaran con letra de una flagrante semejanza y que tuvieran hermanos homónimos. Es decir que, efectivamente, parece que, o todo nos parece indicar, que efectivamente Gabriel da Costa tenía un padre, Bento da Costa, de origen hidalgo, de origen nobiliario, de origen noble, ¿no? De las actividades comerciales de Bento da Costa, dos datos nuevos nos revela la aportación documental de Magalhães. La primera es la relación privilegiada con el poderoso don Jorge de Mascarenhas, fidalgo da casa de Sua Majestade, futuro marqués de Montalvo y virrey de Nova Lusitania. Y en segundo lugar, su actividad como rendeiro del monasterio de Bustelo en los años 1594 y 1595.
Bien, tres de los documentos aportados por Magalhães en su trabajo de 1931 atestaban nuevamente en 1602, en 1606 y 1607 la calidad de Cavaleiro Fidalgo de Bento da Costa. Si bien en este caso no hablaban da casa del rey nuestro señor, como lo hiciera ya el citado certificado de pago del año 1601, sino de la casa de la infanta doña Isabel Magalhães, propone la hipótesis viable de que se haya producido, con posterioridad a esta última fecha citada, un paso de la casa del rey a la de la infanta, Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II e Isabel de Valois, soberana primero y luego gobernadora general de los Países Bajos del Sur. Bueno, la cuestión, que este tal Bento da Costa, lo más seguro es que, como buen comerciante, pagase por pertenecer a una pequeña posición dentro de la nobleza, ¿vale? Bien, el origen judío de la hidalguía que el propio Uriel da Costa acuña en su obra autobiográfica, en el exemplar Humanae Vitae, puede ser al menos tomado en dos sentidos. El primero, y el más probable, en el de ser los da Costa descendientes de aquellas primeras familias de alta alcurnia judía, que dirigidas por el mítico rabino Isaac Aboab, se instalaran, con autorización del rey don Manuel, en la Rúa de San Miguel de la ciudad portuense de Oporto. Acontecimiento que narra el propio Immanuel Aboab en su nomología, que no voy a citar. La cuestión es que todos los documentos parecen indicar unánimemente que Bento da Costa Brandão, el padre de Uriel, Jacob da Costa y Gabriel da Costa habitaban en la calle de San Miguel, que al parecer era un barrio bastante bueno. Muy en contacto con cristianos nuevos que vivían pues en aquella calle, donde vivían varios notarios, jueces y gentes de leyes, numerosos descendientes de los antiguos judíos. Vale, ahora, ¿qué relación ha tenido Uriel da Costa y su familia con el Santo Oficio? Bien, con la Inquisición o con la Iglesia. Esto lo podemos encontrar a través de un historiador judío. Ahora a ver si me recuerdo el nombre. Un segundo. Israel Salvator Reba nos ofrece una serie de indicaciones al respecto. Dice: si en el caso del padre solo se registra una acusación que no llegara a prosperar en el año 1594, sin embargo, la familia materna posee un expediente bastante impresionante de comparecencias ante los tribunales inquisitoriales, que incluye al menos una ejecución capital. Es decir, que por la parte materna de la familia de Uriel da Costa existían bastantes casos de actuaciones por parte del Santo Oficio e incluso una ejecución capital. La de Guiomar Rodríguez, su tía-abuela, la tía-abuela de Gabriel da Costa, quemada en Coimbra en el año 1568. Si nos limitamos al periodo crucial de la supuesta crisis religiosa de Uriel, entre 1608 y 1614, cuando dejó de ser cristiano, Gabriel ha tenido que asistir a todo un calvario de incidentes inquisitoriales contra la rama materna de su familia, en los cuales por lo demás no parece haber dejado de ser implicado como judaizante proselitista ante los inquisidores. Cabe decir que la acusación de proselitismo por parte de la Iglesia Católica o del Estado católico, porque en aquel momento no existía esta diferencia entre Iglesia y Estado, hacia los judíos, es una acusación ante todo problemática. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no es proselitista, porque son el pueblo elegido por Dios y les ha elegido a ellos, no a otros. Por lo tanto, ¿qué necesidad tienen de hacer proselitismo? Ninguna, porque en todo caso harán proselitismo con su propio pueblo, pero con los demás pueblos
a esos no les afecta su dios, ¿no? Bueno, la cuestión. Dice el anuag de este historiador hispano-sefardita de origen francés. Dice lo siguiente: 8 procesos inquisitoriales ofrecen informaciones religiosas sobre Branca da Costa, la madre de Gabriel. Bien, sabíamos que su padre se llamaba Bento da Costa. Bien, pues la madre se llamaba Branca da Costa, que viene a ser blanca, pero en portugués. Blanca da Costa. Y su familia en el periodo de 1609 a 1614. 4 de estos 8 procesos fueron incoados a partir de septiembre de 1618 contra parientes cercanos o lejanos de Branca da Costa. En primer lugar, su hija María da Costa, su sobrino y yerno, esposo de su hija María, Álvaro Gómez Bravo. En tercer lugar, su pariente de cuarto grado canónico, Leonor de Pina. Y en cuarto lugar, la hija de Leonor, Branca de Pina. Los 4 detenidos acabaron por confesar su adhesión al criptojudaísmo. Leonor, desde la primera audiencia, Branca, al cabo de unos 21 meses, María y Álvaro aún más tarde, tras habérseles sido notificada la sentencia que los condenaba a la hoguera. María da Costa declaró haber sido convertida al judaísmo por su madre Branca da Costa. Así que, siguiendo el ejemplar, la obra de Uriel da Costa, Uriel reivindica para sí la responsabilidad del paso al judaísmo de su madre y sus hermanos. Es decir, que en realidad ya estamos viendo que no, que la hipótesis de que el judaísmo fue introducido en su familia por parte de su madre, y no fue él, a través de la racionalidad, quien acabó adoptando el judaísmo porque pensó que era más adecuado a la razón, ¿vale? Álvaro Gómez Bravo confesó que había sido iniciado en el marranismo por Gabriel da Costa, el futuro Uriel da Costa, pero no dio apenas detalles sobre el contenido de la enseñanza recibida. Leonor de Pina pretendió igualmente que Gabriel era el responsable de su paso a la herejía judaizante, pero describió la enseñanza que había recibido con un lujo de detalles bastante excepcional en los anales del Santo Oficio portugués. Branca da Pina afirmó que su integración en el marranismo había sido obra, antes de 1605, de un tío y de una tía paternos. Su madre había cogido inicialmente mal esta conversación, pero cuando Gabriel da Costa la hubo a su vez convertido, comulgó con el criptojudaísmo de su hijo. Bien, todo parece como si las funciones del padre y de la madre estuvieran estructuralmente contrapuestas en el relato de Uriel da Costa. Es decir, que en realidad parece que estuvieran opuestos, ¿no? Cuando en 1640 el sueño judío de Uriel da Costa haya dejado lugar a la pesadilla farisaica, desplazado será el nombre del padre al nuevo espacio de la opresión despótica. Dice: todos somos padres para ti. No, los propios rabinos le decían a Uriel da Costa: somos como padres para ti, cuando le iban a oficiar el auto de fe sangriento que cierra la biografía aureliana, aquel acto de la sinagoga, ¿no?, que ya comentamos en vídeos anteriores. Dice Uriel de modo irónico: no pienses ni temas que podemos tratarte en modo infame. Claro, obviamente al final le humillaron públicamente, le azotaron, le arrastraron por el polvo, todo por su propio bien, para quebrantar su orgullo y devolverle al redil del cual huyó. Bien, toda la imagen del padre que nos es ofrecida al inicio del ejemplar, al inicio de la obra de Uriel, parece destinada a construir el severo retrato de una especie de simbolización del padre despótico, ¿no?, o autoritario. Y una vez construido, abandonarlo en el olvido de la muerte para siempre. Dice el propio Uriel en el ejemplar: mi padre era auténticamente cristiano, hombre celosísimo de su honra y que ponderaba al máximo su honor. En su hogar fui honestamente educado. Y poco después dice: adiós pues, padre, de ti heredé mis terrores, mi angustia, el estima odioso del cielo y del infierno, la carga insoportable de la inmortalidad. Adiós. En el momento definitivo de preparar mi propia muerte,
de decirla y construirla con esmero, yo, ya ni Gabriel, el nombre que de ti recibiera, ni Uriel, que elegí yo, te arrojo de mi vida para siempre. No quedará de ti más memoria que la de haber sido mi sombra maldita, la que yo odié y expulsé finalmente de mí mismo, el inicio del anillo de espanto que ahora se cierra. Y justamente ya en el lugar del padre, Gabriel da Costa es quien toma posesión de madre y hermanos, es decir, que los sustrae a su poder, arrebatándolos de la resignación de esa religión del sufrimiento de la cual fueron cautivos, entre comillas, por respeto a su padre o por el poder de su padre. Y entonces es cuando dice Uriel da Costa: mi madre y yo, junto con mis hermanos, a quienes movidos por el fraterno amor había comunicado aquellas cuestiones. Siendo que, gracias a los trabajos de Israel Salvador Rebá, sabemos que fue la madre la verdadera mantenedora del ascua judía en la familia, es decir, aquella que había mantenido el pensamiento judío vivo dentro de la familia a espaldas, o se supone a espaldas, de su marido, que es cuando Gabriel hace la entrada en la ley de Moisés, convirtiendo su nombre a Uriel da Costa. Cuando Uriel da Costa cree dirigir ese camino hacia la religión judía, en realidad estaba siendo dirigida por su familia, ¿no? En este caso por su madre. Sabemos el nombre de la que en Ámsterdam será Sara y en Portugal fue Branca Dinis, y luego al casarse Branca da Costa. Es decir que Branca da Costa antes de casarse se llamó Branca Dinis y cuando fue a Ámsterdam se cambió el nombre a Sara, ¿de acuerdo? La madre de Uriel da Costa. Un documento fechado en el 20 de mayo de 1608, que de paso nos da la noticia de la fecha aproximada de la muerte del padre de Uriel da Costa, Bento da Costa, así lo atestigua al hacer referencia a una tal Blanca da Costa, mujer viuda de Bento da Costa Brandão y madre de Jacom da Costa Brandão. El que nos proporcionó este dato fue Magalhães en 1971. Siendo que Israel Salvador Rebá nos ha proporcionado datos más interesantes acerca de la madre de Uriel da Costa, y leo a Rebá. Dice: Bento da Costa aparece por primera vez en Oporto en un documento del 27 de junio de 1577. El 19 de diciembre de 1577, Florenza Fernández y su hijo Giacomo Rodríguez establecían una dote para Branca Dinis, su hija y hermana, que iba a desposarse con Bento da Costa Brandão. El documento ha desaparecido, pero su contenido está resumido en las capitulaciones efectuadas por los esposos el 27 de octubre de 1578, en donde se precisa que la casada llevará adecuadamente en adelante el nombre de Branca da Costa, es decir, que se cambió el apellido por el de su marido. En la dote se hallaba incluida una casa de la Rúa de São Miguel, que formaba parte del grupo de 30 casas concedidas en 1492 por la municipalidad portuense a los judíos españoles expulsados. Hasta la fuga, en 1614, esta casa será la residencia de la familia, salvo durante el periodo de septiembre de 1548 a abril de 1585, periodo en el que los documentos afirman que Bento da Costa Brandão habitó en la Rúa de do Souto o Rúa de da Galaguea. Bien. En cuanto a los hermanos de Uriel da Costa, el rastreo de los documentos nos permite establecer con certeza que Bento y Branca da Costa tuvieron 5 hijos y una hija: Jacom, Gabriel, Miguel, Jerónimo, Joao y María. ¿De acuerdo? Esto es lo que sabemos. Bien. Ya hemos dejado constancia de la información que tenemos de la familia de Uriel da Costa. Vamos ahora con la época de Uriel da Costa en la universidad. Bien, en la Universidad de Coimbra, donde lo que nos quedan fueron las referencias de las matrículas dentro de dicha institución, que fueron recogidas por Carolina Michaelis en su importantísima obra, ¿no? Bien, del análisis de las matrículas, que son muchas,
Resulta, en primer lugar, la dedicación entre 1604 y 1608 de Gabriel da Costa al área de Derecho Canónico. Bien. Una dedicación que, sin embargo, no va a llegar a acabar Uriel da Costa. ¿Por qué? Porque no va a pasar el examen preceptivo del sexto año, que le habría abierto las puertas para, en 2 cursos más, obtener el título de leyes y pasar el final examen que lo convertiría en bachiller de cánones. Es decir, que Uriel da Costa estudió Derecho, pero no terminó la carrera ni ejerció nunca. Pero hay algo más extraño dentro de estos libros de matrículas. Algo que en realidad parece inexplicado por los biógrafos de Uriel y acerca de lo cual Gabriel Albiach se atreve a dar una explicación, basada en un hallazgo de un documento inédito de Uriel da Costa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que resulta que entre el año 1600, entre el 19 de octubre de 1600, donde se matricula Gabriel da Costa en la Universidad de Coimbra, tras haber aprobado el examen de latín que le permitía entrar en la universidad, digamos que hasta 1904 parece que Gabriel da Costa no habría permanecido en la universidad más de 4 meses, dice el propio Uriel. Probó cursar desde el 20 de octubre de 1600 hasta el 19 de febrero de 1601 las lecciones de un instituto. Es decir, que Uriel da Costa estuvo meses en la universidad y lo dejó. Y no es hasta 3 años y medio después cuando vuelve a la universidad a estudiar. Entonces, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? De casi 4 años que Uriel da Costa dejó de estudiar. ¿A qué se dedicó? Es la pregunta, ¿no? Y las respuestas siempre han parecido insatisfactorias, ¿no? Había distintas hipótesis, pues que había peste ese año en Coimbra y entonces huyó. Sin embargo, no se ha encontrado ningún tipo de problema sanitario de peste de 1600 a 1604, sino que justamente la peste estuvo en años anteriores, en 1598 a 1599. Y han dado pues múltiples razones, incluso psicológicas, ¿no? De que Uriel da Costa no fue a la universidad porque no quiso. Sin embargo, de acuerdo con lo descubierto por Albiach, parece que Gabriel da Costa dejó la universidad para una cosa muy sencilla, que es que se puso a trabajar. Se puso a trabajar. Leo al propio Gabriel da Costa. El padre de Gabriel da Costa, Brento da Costa, era comerciante y administrador de algunos sectores eclesiásticos. Y lo que hizo fue asociar a su hijo en uno de estos sectores comerciales. Digamos que al aprobar el aval de la Universidad de Coimbra ya estaba habilitado para dar un trabajo remunerado. Digamos que tiene entre 17 y 18 años. Sin embargo, fueron suficientes para, una vez que dominaba su uso del latín, es decir, una vez pasado el examen de latín, ya pudo trabajar de secretario o escribiente en el obispado, puesto que las influencias de su padre, vía Mascarenas o directamente a través de relaciones comerciales de la iglesia con él, le habría metido en algún tipo de trabajo administrativo en la catedral de la misma ciudad de Coimbra, donde unos 7 años antes iba a ocupar el beneficio eclesiástico. Bueno, esto, sencillamente, ¿no? Parece que si esta hipótesis fuera exacta, es decir, que Uriel da Costa entre esos 3 años y medio estuvo trabajando en la iglesia, parece que esa crisis se habría incubado y desarrollado precisamente durante esos años de estancia en la catedral como trabajador de un servicio administrativo, y no durante la muerte de su padre, la salida del obispado y la entrada a la universidad. Sería ahí donde da Costa,
Esto confirmaría el hecho de lo que cuenta Uriel da Costa. En la proximidad del núcleo central del poder eclesiástico habría sentido nacer sus contradicciones. Se habría torturado con la lectura de la Summae Confessiorum y finalmente habría optado por poner en quiebra la fe paterna. Es decir, que Uriel da Costa tuvo un trato muy cercano con gente de poder de la Iglesia y no le gustó lo que vio y sencillamente pues eso le acabó por confirmar que el cristianismo pues no era lo suyo, sencillamente, ¿no? Entonces queda claro, ¿no?, que en sus años mozos Uriel da Costa estuvo trabajando en una institución religiosa y que pues por lo tanto no habría avanzado en sus estudios de cánones y que pues, por supuesto no dejó escapar la ocasión de hacerse con un puesto bien remunerado como debía ser el de tesorero de la rica iglesia de São Martinho de Zetofeita, cargo de tesorero que no implicaba por otra parte ningún tipo de profesión religiosa ni toma de hábitos menores. Es decir, que Uriel da Costa no se hizo monaguillo ni nada parecido, simplemente llevaba las cuentas y se acabó. Debió acabar de trabajar en torno a 1505 y que coincidió justamente con su huida, a la vez que consiguió sacar todo su dinero de Portugal, el dinero que había estado ahorrando trabajando. Bien. Vale. Aquí nos cuenta básicamente que Uriel da Costa abrazó el saduceísmo, los saduceos, se dejaba llevar por la lectura literal del Antiguo Testamento. Pero bueno, esto está bastante bien. El caso es que cuando llegó a Ámsterdam cambió su nombre, Gabriel, hombre de Dios, da Costa, Gabriel significa hombre de Dios, por Uriel, luz de Dios, da Costa. Pero al cabo de unos días de la llegada a Ámsterdam se dio cuenta, según él mismo, de que las costumbres y reglamentos de los judíos apenas se ajustan a aquellos que fueron prescritos por Moisés. Y bueno, creo que hasta aquí ya hemos leído bastante. El próximo día intentaré acabar con la vida de Uriel y ya comenzaremos con sus escritos filosóficos. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.